Señor de nuestras vidas. Este comienzo del Señor con nosotros está allí, y no lo vamos a leer, allí Romanos 10:9, cuando dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y en esta tarde, si todos los que estamos presentes en este lugar hemos hecho esta confesión de fe, de arrepentimiento y de fe puesta en Cristo, pues en primer lugar le hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor. Tenemos que pensar en función de lo que es práctico, que lo que como creyentes tenemos asegurado es una posición. Somos hijos de Dios. Tenemos asegurado que tenemos un lugar en el cielo. Tenemos asegurado que si Cristo viene nos va a llevar a ocupar un lugar de gloria. Ahora, ¿cuántos de nosotros en este año que ha transcurrido hemos pensado que lo que nos ha pasado ha sido por voluntad de Dios? Es decir, la pregunta que se hace el que recién se convierte, lo que nos hacemos todos los días es, ¿qué espera el Señor de mí? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus inquietudes? Y mis amados hermanos, lo que Dios está pretendiendo es que nosotros podamos de alguna forma armonizar nuestra voluntad con su voluntad. Porque no todas las cosas que nos pasan son como consecuencia de la voluntad de Dios, sino que muchas veces son como consecuencia de nuestras malas decisiones, son como consecuencia muchas veces de pensamientos equivocados, son como consecuencia muchas veces de ese afán y esa ansiedad que tenemos que nos lleva a poder limitar nuestra vida espiritual. Yo voy a leer una porción como base en esta tarde, para que pudiéramos de alguna forma preguntarnos cuánto conocemos al Señor y si realmente nos hemos puesto en sus manos para que Él nos diga qué quiere de nosotros. Mis amados jóvenes, Dios tiene un proyecto de vida para nosotros. Dios tiene, dice la Biblia, obras preparadas para que nosotros hagamos. Pero ¿saben una cosa? Pese a que Dios puede obligarnos a hacer las cosas, Él, como es un Dios de amor, no lo va a hacer. Él va a buscar nuestra voluntad, va a buscar nuestra decisión, va a buscar impactar en nosotros para que nos demos cuenta que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. Porque a veces creemos que Dios está equivocado. A veces creemos que lo que Él nos presenta, nos proyecta, no está bien. Porque hemos armado mentalmente nuestra propia situación. Cuando nosotros vamos al concepto de lo que es Señor, allí el concepto de esta palabrita, tanto allí en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, está hablando en primer lugar de alguien que es el dueño, alguien que es el amo, alguien que es el que es propietario de eso. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y nos presentamos frente a nuestro Dios, nos presentamos frente a nuestro Dios como nuestro Padre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hemos sido comprados por precio. Dice, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiere decir que soy propiedad de Dios, porque he sido comprado por precio, porque he estado esclavo del pecado, porque he estado alineado con Satanás, porque mi vida no tenía esperanza y a partir de Cristo, de ese encuentro que tuve con Él, de esa confesión de pecados, de ese arrepentimiento, a partir de ese momento he cambiado de dueño y Él es mi dueño. Y debemos buscar hacer todo lo posible para que podamos conocer eso que quiere ese dueño de nosotros. ¿Saben una cosa? A veces nos desanimamos, a veces nos entristecemos. Nos sentimos fracasados espiritualmente porque no hemos podido cumplir determinadas cosas para Dios. El Señor dice así en su palabra que Él solamente pudo haber dicho que todo lo que el Padre quiere, eso hace. Es decir, ninguno de nosotros está capacitado para decir todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que actuamos está en armonía con la voluntad de Dios. Es mentira. Porque estamos en esta carne limitada y muchas veces fracasamos. Y muchas veces no cumplimos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar lo que dice la Biblia.
procurar ser agradables, tratar de superar las limitaciones, tratar de superar los fracasos, tratar de superar aquellas cosas ante las cuales nos hemos dado cuenta que no hemos armonizado nuestra voluntad con Dios. Y Dios nos da la oportunidad de volver a empezar de vuelta y volver al camino y volver a ese sendero de bendición, porque una de las cosas que el creyente tiene que tener en cuenta es que si queremos bendición para nuestras vidas, debemos reconocer este señorío de Cristo. Si como creyentes no nos damos cuenta que ahora somos propiedad de Dios, si como creyentes pensamos que ahora podemos seguir viviendo como nosotros queremos, si como creyentes no nos damos cuenta que nuestra vida está en sus manos y Él tiene proyectos para nosotros, mis amados hermanos, si no armonizamos esto, no vamos a encontrar bendición. Ahora, ¿cómo proyectamos la vida? A ver los jóvenes cómo proyectan el compañero o la compañera de su vida. ¿Cómo proyecta el trabajo? ¿Cómo proyecta su servicio dentro de la asamblea? ¿Cómo está Dios presente en esas decisiones que no las podemos hacer nosotros en forma individual, sino que tenemos que ponernos en las manos de Dios para que Él nos abra el camino, para que Él nos muestre las circunstancias? A veces nos pasan cosas que no podemos explicar y que aun cuando le preguntemos a hermanos más espirituales, tampoco nos pueden saber explicar. Porque hay cosas que le pertenecen a Dios, que en su soberanía permiten que nos pasen. Cosas que no podemos entender, cosas que nosotros lo hubiésemos hecho distinta. Pero debemos ajustarnos a este nuestro dueño, a este nuestro amo, a este que es, mi amado hermano, aquel que debe ser el soberano de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué Cristo tiene derechos a ser el soberano? Tiene derecho a ser el soberano porque Él nos ha comprado y a precio de sangre. Tiene derecho a ser soberano porque Él nos ha prometido que podemos ir a la presencia del Padre en su nombre. Es decir, que si yo quiero entrar a la presencia de Dios como hijo de Dios, no lo voy a hacer por lo que soy, por mi capacidad, por mis méritos, por mis conocimientos espirituales, sino que lo voy a hacer únicamente en los méritos de Cristo. Debo reconocer a Cristo como mi Señor, porque es a Él al que le estamos esperando. No va a mandar un ángel a buscarnos, no va a mandar hermanos espirituales a buscarnos. No nos van a tocar la puerta de nuestras casas y nos van a decir, Roberto, es tu tiempo, viene el Señor y te vas a ir. Va a venir Cristo, Él mismo nos va a venir a buscar. Este Cristo que ofrendó su vida por nosotros, este Cristo que nos compró con sangre, este Cristo que nos prometió que lleguemos al Padre porque en su nombre el Padre nos va a contestar y nos va a escuchar. Es el Cristo que estamos esperando. Y es el Cristo que su iglesia va a pasar con Él toda una eternidad. Por eso le sobran méritos a Cristo para pretender ser el amo y el Señor de nuestras vidas. Le sobran méritos a Cristo para pretender decirnos a nosotros que es lo mejor que nos puede pasar. Dejar que Él sea el soberano en nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿dejo que Dios sea Dios en mi vida? ¿Realmente tengo el sentimiento de esa dependencia, de esa necesidad de darme cuenta que para que mi vida sea una vida de bendición, debo descansar enteramente en Él y debo esperar enteramente en Él? Por eso yo quiero rápidamente en esta noche leer algunos versículos, no me quiero abusar del tiempo, y vamos a tratar de ser prácticos. Vamos a leer allí en Hechos capítulo 9, aquella porción muy conocida, pero que quiera Dios podamos marcarla en nuestras vidas, en nuestras Biblias, como las dos preguntas que debemos hacer como hijos de Dios. Todos conocemos la historia, está allí Pablo pretendiendo entregar a la iglesia, combatirla, y se va a presentar Cristo. Ahora, ¿ustedes tomaron conciencia el cambio de la vida de Pablo? ¿Realmente nos pusimos a evaluar cuál fue el cambio de Pablo
hasta el capítulo 9 y del capítulo 9 en adelante, tomaron conciencia de lo distinto que fue su vida, de lo distinto que fueron sus conceptos, de lo distinto que fueron sus metas. Tomamos conciencia de que este Pablo, que se encuentra con Cristo, va a ser un Pablo distinto. Este Pablo que se encuentra con Cristo va a ser el Cristo que lo ha hecho ver que es una nueva criatura. ¿Saben una cosa? Yo quiero que en esta noche cada uno de nosotros pongamos nuestros nombres y pensemos que somos Pablo. Que nos ubiquemos en el momento de nuestra conversión. Y si todavía no eres un hijo o una hija de Dios, pueda esta noche ser tu noche de encuentro con Dios. Tu noche de encuentro que tú sientas allí en tu corazón que Dios te llama, que te dice que te ama, que te dice que te busca, que te dice que mandó a Cristo para ofrendar su vida por amor tuyo, y que te dice que esta noche quiere ser una noche distinta, porque a partir de ahora tu vida puede ser una vida distinta. Esto fue lo que sintió Pablo. El que perseguía, el que combatía en la iglesia. Este fue Pablo que tenía conceptos teológicos, conceptos religiosos totalmente equivocados. Este es el Pablo que vio a Dios a partir de este momento en forma distinta. Ya no lo vio como un Dios agresivo, como un Dios indiferente, como un Dios que no le interesaba el hombre, sino que lo vio como un Dios de amor. Y dice allí el capítulo 9, vamos a leer por amor del tiempo solamente 5 y 6. Y está la pregunta de Pablo. Esta es la pregunta que hicimos aquellos que somos hijos de Dios. Esta fue la pregunta que el Espíritu Santo nos hizo a nosotros hacer en el momento de nuestra conversión. Le pregunta Pablo al Señor Jesucristo, ¿quién eres, Señor? Y Cristo le dice, yo soy Jesús. Esto fue lo que sentimos cuando Cristo entró en nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo nos dio entendimiento para darnos cuenta que este mensaje y esta entrega de Cristo fue para nosotros. Y allí le preguntamos, ¿quién eres, Señor? Y qué importante es que no nos hayamos quedado solamente con el Cristo del encuentro en el momento de nuestra salvación, sino que la demanda de Dios para nosotros es que vayamos creciendo en ese conocimiento. Miren, no podemos cumplir los propósitos de un trabajo secular si no le preguntamos a aquellos ante los cuales tenemos que cumplir ese servicio, ¿qué tenemos que hacer? Cuando vamos a trabajar en cualquier lado, en cualquier oficio, en cualquier profesión, en cualquier actividad, para saber qué tenemos que hacer, tenemos que preguntarle a donde vamos a desarrollar la actividad, ¿qué tenemos que hacer? Esto pasa con Cristo. Yo no puedo servir como a mí se me ocurre porque tengo que conocerlo a Él, que es el dueño y el soberano del servicio. Yo no puedo pretender saber qué tengo que hacer en una decisión de mi vida si realmente no tengo esa armonía de saber qué pensaría Cristo, cuál sería la solución que Él daría a esa mi vida. Yo muchas veces me llama la atención cuando vienen y se preguntan, ¿y puedo hacer esto, puedo hacer lo otro? Y la respuesta sería, ¿qué pensaría Cristo de esto? Yo tendría que dejar muchas veces a Cristo afuera de mis decisiones, de mi forma de vivir, de mi forma de pensar. Y entonces tendría que decirle a Él, mira, Señor, no sé qué tengo que hacer porque todavía no te conozco lo suficiente. Por eso la necesidad que tenemos como hijos de Dios de conocerle a Él. Por eso fue la oración de Pablo allí en Colosenses capítulo 1, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y esto es lo que necesitamos para que realmente nuestras vidas sean vidas de bendición. No puedo agradar a Dios si Él no me revela su voluntad
y mis amados hermanos, para que Él me revele su voluntad. Yo tengo que pasar tiempo con Él. Estamos en el tiempo del control remoto, estamos en el tiempo tecnológico en el cual todo simplemente con apretar botones lo hacemos. No pasa así con la vida espiritual. La vida espiritual necesita un conocimiento de una relación con Cristo y con Dios. Necesita que intimemos con Él para que Él nos vaya dando sabiduría espiritual, discernimiento, para que nuestra fe vaya creciendo. Esa fe que comenzó en el momento que lo hicimos para salvación, sea una fe que se vaya desarrollando, que se vaya madurando. Y esa fe se desarrolla con pruebas, con tentaciones, con dificultades, con adversidades, con situaciones difíciles. La vida espiritual es una vida espiritual fácil. No fue esto lo que Cristo le dijo a los hombres, a los suyos. En el mundo van a tener aflicción, porque el mundo es propiedad de Satanás. Pero confíen, dice Cristo, yo he vencido al mundo. Y para confiar en Él le tenemos que conocer. Para confiar en Él tenemos que desarrollar esta relación preciosa con Él. Por eso, en primer lugar, cuando queremos apreciar el señorío de Cristo, tenemos que pensar en tener que relacionarnos con Él. Qué triste es cuando el Señor tiene que decirnos, me llamas Señor, pero no haces lo que yo quiero. Cuánto más grave para aquellos que Dios lo ha llamado por el Espíritu Santo para salvación y se presenten y le puedan decir a Dios, Señor, yo también soy salvo. Y el Señor tenga que decirnos, no te conozco. Nunca pasaste por la cruz. Tu nombre no está en el libro de la vida del Cordero. Y aquí llegamos a un pensamiento que tenemos que tener en cuenta. Hemos estado desarrollando hace poquito, Marcelo estaba dando el tema del tribunal de Cristo. ¿Saben una cosa? El tribunal de Cristo está en función de nuestra relación con Cristo como Señor. Es decir, ¿cuál va a ser el reproche de Cristo al creyente? Ya nuestros pecados no nos van a condenar, porque allí Cristo, en el tribunal de Cristo, no nos va a condenar por nuestros pecados porque han sido limpiados en su sangre. Allí Cristo va a juzgar nuestra relación con el señorío de Cristo. ¿Cuál ha sido mi testimonio? ¿Cuál ha sido mi servicio? ¿Cuál ha sido mi relación con Él? Esto es lo que va a pasar con el creyente en el tribunal de Cristo. Y vamos a pasar todos. Allí iremos uno tras otro los creyentes pasando por este tribunal de Cristo. Pero aquellos que no son hijos de Dios pasarán por el llamado gran trono blanco. Y allí sí a ellos van a ser condenados, no porque hayan mentido, porque hayan violado, porque hayan hecho barbaridades, sino que fundamentalmente la base primaria de su condenación eterna va a ser haber pisoteado de la sangre de Cristo y no haber aceptado a Cristo para que les limpie de esos pecados que tenían. ¿Se dan cuenta del valor que tiene Cristo? ¿Se dan cuenta que tanto para el inconverso como para el creyente, Cristo tiene un valor magnífico? Por eso es importantísimo que nosotros estemos en condiciones de hacer esta pregunta. ¿Quién eres, Señor? Y saben una cosa, cuanto más conocemos de Cristo, más nos damos cuenta lo que nos falta conocerle. Cuanto más avanzamos en su conocimiento, más nos damos cuenta el déficit espiritual que tenemos y nos damos cuenta la dependencia que tenemos que tener hacia Él. Por eso el creyente debe humillarse frente a la palabra. Por eso el creyente tiene que tomar conciencia que no es por él, sino que es únicamente por Cristo. Que si podemos hacer algo es por Él. Que si podemos servir es por Él. Que si podemos tener la posibilidad de intimar es por Él. Porque en Él tenemos todo y en Él tenemos bendición. Por eso llega la segunda pregunta de Pablo. Le dice allí Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, mira, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y dice el verso 6,
Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y qué lindo sería que en esta tarde pudiéramos todos hacernos esta pregunta. Pero no hacerlo solamente un solo día o en un solo momento. Cada día, cuando nos levantamos, cuando vamos a empezar el día, cuando vamos a tener que ver aquellas cosas que se nos van a presentar en nuestras vidas, podamos decirle al Señor, Señor, en este día, ¿qué quieres que yo haga? Miren, es el momento en el cual el creyente aprecia a este Señor que tiene. Porque es cuando nos damos cuenta que le necesitamos. Porque vamos a tener que enfrentar problemas, dificultades, tentaciones, pruebas, situaciones difíciles. Las cosas inesperadas no nos llaman previamente para avisarnos. Aquellas cosas que se presentan en nuestras vidas, duras y difíciles, no se presentan habiéndonos avisado previamente. Simplemente se presentan porque esta es la voluntad de Dios. Este es su soberana voluntad para nuestras vidas. Y Él nos tiene que decir muchas veces, mira, lo que ahora te pasa, no te lo puedo explicar porque no me lo vas a entender. Y realmente muchas veces me he preguntado en situaciones distintas y difíciles y me he preguntado en situaciones que he pasado difíciles que no las entiendo. Porque muchas veces queremos tener la soberbia de pretender entender todo lo que pasa y hay cosas que están reservadas a Dios y nosotros tenemos que descansar en este señorío de Cristo. Qué bueno sería que pudiéramos dejar que este Cristo sea Señor de nuestras vidas. Qué bueno sería que pudiéramos cada día tener el deseo de crecer, de desarrollarnos en nuestra relación con Él. Es lo mejor que nos puede pasar. Porque en nuestra vida vamos a tener paz, no solamente paz con Dios por nuestra salvación, sino que vamos a tener paz de Dios en nuestros corazones. A veces como creyentes falta la paz porque hemos perdido de vista al Señor. A veces como creyentes falta la esperanza. Y no es porque la esperanza nuestra se rompa, sino es porque la esperanza nuestra la hemos perdido de vista. ¿De quién proviene? No proviene de la iglesia, no proviene de los hermanos, no proviene de aquel que está a nuestro alrededor. La verdadera esperanza proviene del Señor. Y que Él pretende que no solamente lo llamemos Señor, sino que realmente Él sea el Señor de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Si el Señor demora su venida, hay una vida por delante para todos y cada uno de ustedes. Hay propósitos que Él tiene, hay proyectos de vida, hay deseos de bendición. Deseos de bendición, dicen las Escrituras, hasta que sobreabunde. Probadme, dice el Señor. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes todas las bendiciones. Un padre quiere lo mejor para sus hijos. Uno pretende lo mejor para los hijos, lo mejor que puede. Pero muchas veces hay que pasar por situaciones difíciles para aprender cosas que de otra forma no las vamos a aprender. Entonces, tenemos que descansar en Él. Y que cuando nos ocurran cosas duras y difíciles, podamos realmente tener la reserva espiritual para acudir a su presencia. Tenemos que aprender a buscar a Cristo como nuestro Señor en los momentos de bonanza, para que cuando venga la tormenta en nuestras vidas, nos demos cuenta que Él está en la barca con nosotros, que quiere asistirnos, que quiere guiarnos y que quiere cuidarnos mientras está la tormenta. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. En mis deseos delante del Señor, en mi oración, ha sido que el Señor pueda derramar bendición con su palabra, para que realmente podamos desarrollar vidas espirituales sólidas, fortalecidas, y realmente la iglesia pueda sentir también el fruto de una verdadera edificación. Dice Dios en su palabra que debemos animarnos y fortalecernos unos a otros
y debemos edificarnos unos a otros en este Señor precioso que tenemos y que no nos va a alcanzar la vida para darles gracias por todo lo que ya hemos alcanzado. Yo ruego que si en esta noche hay algún alma sin Cristo, alguien que todavía no ha entendido este amor de Dios para su vida, no se vaya de este lugar. Y esta noche puede ser para usted también una noche de bendición, que puede ser para usted una noche de encuentro con Cristo. Que como Pablo le ocurrió ese mediodía de camino a Damasco, usted puede encontrarse con el Señor y le pueda preguntar quién es el Señor. El Señor le va a decir: yo soy Jesús, el que te ama, el que entregó su vida por vos y que quiere darte paz, esperanza y vida eterna. Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que haga? Miren, no podemos saber lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas si primero no le conocemos a Él. Primero debemos buscar conocerle para que después podamos hacer la segunda pregunta. ¿Qué quieres que haga? No demos vuelta a la pregunta. No vayamos a la presencia de Dios y le digamos primero qué quieres que haga si primero no tuve en mi corazón el deseo de conocerle, de saber cómo es Él, qué quiere y qué espera de mí. Y esto va a ser seguramente un motivo de bendición. Que el Señor nos bendiga y quiere Dios que si ha quedado alguna duda, algo que no se ha entendido, por favor, después dejen de inquietud con Cristian y con todo gusto. En algún momento abriremos la Escritura y con todo gusto comentaremos lo que la palabra de Dios dice. Gracias.